Buenas. Hoy vamos a trabajar un tema que hemos investigado en Trabalenguas, nudo de Santa Fe, capital de la nueva red Cereda, hace un tiempo, unos años, respecto del saber. Entonces este trabajo es sobre el saber en el siglo XXI, por supuesto en las infancias. El primer punto es el niño y el saber, primeras mentiras. La infancia para el psicoanálisis no es una etapa cronológica, sino un tiempo lógico. Un tránsito del A al S barrado. Asimismo, podemos definirla como un pasaje de la mayúscula a la minúscula. En el primero de los casos, tomamos para pensar esto un texto de Miller, Desarrollo y Estructura en la Dirección de la Cura, muy interesante, vayan a verlo ustedes, para ampliar, por supuesto, estas aportaciones. Allí nos da una definición del niño a partir de dicho matema, enunciado con anterioridad, en tanto que recorrido, lugar del objeto a sujeto. El niño va de objeto del otro a sujeto del lenguaje, no solo porque aprende a hablar, sino porque toma la palabra. Hay un cambio de categoría decisivo que cada uno hace a su modo. La segunda definición amplía en cierta medida la primera, es otra perspectiva, pero está en consonancia, y es un poco tomando o en la línea del seminario 16 de un otro al otro, en donde podemos pensar que el niño va de la servidumbre, del gran otro, de los significantes, tesoro de la totalidad del saber hasta ese momento para el niño, al A minúscula, a la conquista de un lugar de cierta paridad, en el que tiene un recorte que le es propio del saber. Entonces, desde el lugar de objeto en el deseo del otro, necesario para vivir, construye una versión fantasmática de su propio deseo. Estas dos versiones de un mismo movimiento de la infancia, podríamos decir de la infancia a la niñez, en el que el saber ocupa un lugar fundamental para este cambio, dado que emana y se construye a partir ese saber del goce del propio cuerpo, de esa experiencia. Un momento de inflexión en el camino de la constitución subjetiva son, como decíamos, las primeras mentiras. No las vamos a considerar desde un punto de vista moral, si está bien, si está mal, lo que dicen los padres, lo que dicen los docentes, sino qué aporta el psicoanálisis o cómo lee estas mentiras. Se trata de un recorte del otro, con mayúsculas, ¿no? Un significante que queda reservado para el sujeto. Algo que el otro, los padres, etcétera, desconocen. Es una novedad para el niño, es muy emocionante. Un saber que descompleta y que barra al otro. Es una experiencia fundamental. Este secreto, como elaboración de saber, no como otros secretos de los que hay que hablar porque son productos de un trauma, sino este secreto, este saber reservado para la intimidad del niño que extrae, digamos, o se sustrae del otro, tiene un valor diferencial y un valor inconsciente. Cada ser hablante se inventa un modo de funcionar
con el imposible de decir, con lo intraducible de la lengua. Hay un agujero en el saber que el niño va a recubrir con el lenguaje, con los sentidos que puede, que encuentra, que lo circundan y de los cuales él se queda con los que vaya a elegir. Ese saber del niño en psicoanálisis lo capta y resguarda, muchas veces a contrapelo de los padres, del saber médico o jurídico. Y el analista estará ahí para sostener ese saber singular, tanto como los modos a través de los cuales puede advenir a él. Por otra parte, en el siglo XXI, el saber del otro no tiene la consistencia de antaño. Estamos ante un otro, gran otro, que está interpelado, diversificado, difuminado. Los semblantes de la autoridad no circulan exclusivamente bajo las figuras de tiempo pasado como el padre, el juez, el policía, la paternidad, los hombres, en fin. La escuela y el docente, como representantes históricos, casi unívocos podríamos decir, del saber, han caído en cierta desgracia o en cierto desuso, o al menos están ahí entre paréntesis. Los formatos de Wikipedia, la Big Data, desplazan y sustituyen el saber enciclopédico, denunciando la caducidad de la impostura. Aquel memorioso que era el que detentaba el saber hoy ya no tiene mucho sentido porque se busca en una app el dato. Digamos que enseñar en las escuelas hoy implica algo más que memorizar fechas. Miller, para referirse al saber contemporáneo, habla de una autoerótica del saber, al que se accede sin pasar por el otro. Los niños se conectan a YouTube, por eso este canal, no para los niños, sino siguiendo el modo de la época y de los jóvenes. Seleccionan un tema a investigar, eligen a quién seguir, deciden cuándo y dónde conectarse, a través de qué dispositivo, por el lapso de tiempo que quieran. A pedir de boca, podríamos decir, el saber es buscado o llega a ellos como un menú a la carta, a la medida. Hoy el acceso al saber es posible sin los rodeos del otro. La globalización neoliberal de los goces empuja a desconocer la falta. Cada producto se reintegra, no hay resto. La glotonería del mercado y el consumo sin fin apuntan a la infancia de una manera decidida, eso lo sabemos, teniendo un lugar privilegiado en la niñez que por su condición constituye una presa fácil y a la vez comanda las economías familiares. Pulsión y saber se tensan, son disyuntos, no hay ni habrá buen encuentro. Empero es interesante destacar que en la actualidad padres e hijos en el mismo aprieto, están ambos un poco extraviados. Estamos. La autoridad y el saber, por ejemplo, se invierten. Ha pasado del adulto al niño. El niño, arma la familia. Muchas veces decide el rumbo, inclusive la economía familiar. Entonces, el niño se entrona en el cenit de la familia y también de la civilización.
La fabricación de un niño, vía natural, tradicional o por la ciencia, tiene el mismo resultado: toda una serie de niños amo. El psicoanálisis propone un saber hacer diferente, con los platos rotos o con lo que nos resta, con lo que nos quedó, no sin revisar el lugar y la función, la posición del sujeto supuesto saber en la transferencia. Cada cura intenta recoger esos pedacitos, esos recortes y armar un nuevo vitró. El discurso analítico ejerce una política del síntoma y del inconsciente, una política poética. Es decir, hay una versión de la práctica como arte y el analista, en cierta medida, como artista. Bueno, hasta aquí para que piensen en las mentiras de los niños y en el saber que los niños son capaces de inventarse en la actualidad los modos, los medios por los cuales, de los cuales se valen y los modos en los cuales lo establecen. Muy bien, y la importancia y el valor de este saber del niño como estatuto fundamental para él y para los analistas y los que trabajamos y los que estamos con los niños, conservar eso. Muy bien, hasta luego.